Bueno, vamos a dar comienzo ya a esta segunda parte de las jornadas. Voy a presentar a las mujeres que van a participar en este formato que hemos considerado de mesa, en donde vamos a intentar pues, todo lo interesante y que nos ha aportado las dos primeras intervenciones de la mañana. Bueno, vamos a bajarlo un poco más, vamos a escuchar algo más de cerca desde entidades, desde el trabajo que se hace en el ámbito de las migraciones, de los cuidados y del servicio doméstico. Y para ello contamos primeramente con Norma Vázquez, feminista con vocación migrante, se reconoce como méxico-salvadoreña vasca, de profesión psicóloga y terapeuta. Lleva trabajando con mujeres más de 40 años, colabora con la asociación Mujeres con Voz en la atención psicológica individual y grupal a sus integrantes, así como es docente en su programa de capacitación laboral. En segundo lugar, tenemos a Aura Vázquez, que viene de Mujeres del Mundo, en donde trabaja también de manera voluntaria con muchos equipos, muchas intervenciones, yo creo que durante esta sesión veremos mucho del trabajo que se desarrolla. Y por último, Claudia Favela, coordinadora del grupo de Torre de Babel de la Fundación Ellacuría y parte del equipo de trabajo sobre mujeres migrantes del Servicio Jesuita a Migrantes España. Licenciada en Sociología, se especializó en temas de conflictos y promoción de la convivencia y en participación y desarrollo comunitario. También ha desarrollado su labor profesional en proyectos de mediación social e intercultural y fortalecimiento asociativo. Para comenzar esta mesa, bueno, yo voy a vamos a ir lanzando algunas preguntas, cuestiones que van muy en relación de lo que hemos escuchado antes, tanto a Sonia como a Raquel, y que puede ser interesante, en el que iremos haciendo algunas preguntas y si podemos entablar conversación veremos en lo que nos lleva, y también vuestra participación. Estaremos trabajando esta mesa, pero luego desde ahora os animo a que entremos todos y todas, ¿no?, en los temas que van a ir saliendo a lo largo de esta hora y media más o menos que tenemos por delante. Por comenzar, y comenzaremos por Norma, luego ya volvemos, hacemos así como la ola, ¿a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de cuidados y servicio doméstico en el colectivo inmigrante, ¿no? Cuando hemos estado hablando, nos han presentado Sonia y Raquel, pues, ¿no?, cadenas globales de cuidados, demás, pero cuando hablamos de servicio doméstico y de cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo en Euskadi, además, concretamente, cuando lo bajamos aquí, ¿no? O lo subimos. Yo creo que nos estamos refiriendo, y sobre todo lo que refieren las mujeres que lo están realizando, es algo que ya dijeron las ponentes, a un trabajo invisibilizado, a un trabajo precario, y un aspecto que a mí me parece muy importante también es un trabajo difícil de definir en lo teórico, pero en lo práctico mucho más, que tiene unas fronteras muy difusas y al que es muy difícil poner límites. Lo que las mujeres empleadas de hogar, en general, digamos, cuentan, es que muchas veces son contratadas para un trabajo que se va alargando como si fuera chicle, ¿no?, como si fuera un elástico, y por lo menos los testimonios que yo siempre recojo de los grupos y de las sesiones que sobre todo trabajo con Mujeres con Voz, es que, por ejemplo, una mujer que te cuenta, me contratan para cuidar a un niño, pero claro, el niño hay horas que está dormido, y ese tiempo que algunas autoras reconocen que es un tiempo de disponibilidad y que en algunos trabajos lo podemos respetar y que se tiene, sin embargo en este trabajo no se tiene. En ese tiempo tiene que hacer otros trabajos que inicialmente no estaban pactados. Entonces acaba cuidando 3 niños o acaba trabajando en 3 casas, ¿no? Porque claro, mientras el niño está en el parque jugando con la abuela, la cuidadora puede ir a la casa de la abuela a hacerle los trabajos. De manera que en la realidad lo que nos estamos enfrentando es a un trabajo
no solo ya desregularizados, sino con la característica de que los límites pueden ser tan amplios, que es allí donde se sienta esto que hablábamos de la esclavitud, de las situaciones de esclavitud, porque las mujeres mismas también tienen mucha dificultad para poner un límite. Sonia nos hablaba, por ejemplo, del caso del trabajo de interna por 300 euros en Barcelona o en Cataluña. Bueno, pues aquí hemos conocido por 190. Es lo más bajo que yo he conocido. El trabajo de interna de 24 horas por 190 y que las mujeres aceptan porque no les queda más remedio que aceptar, y en estas condiciones, en las condiciones en donde no hay un límite para el trabajo. Una vez que estés, las mujeres lo que te cuentan en esas condiciones es que incluso el tiempo para comer, para poder comer, está limitado, está restringido, porque hay que estirar que quepan en esas horas que están contratadas, vagamente contratadas, lo más posible, lo que sea más posible, y obviamente la intensificación de estas jornadas de trabajo pues tendrán consecuencias muy importantes a muchos niveles, de las cuales ya hablaremos luego. Hola, primeramente, bueno, agradecer el que nos permitan participar en las jornadas. Y con respecto a lo cuando nos referimos al servicio doméstico, al trabajo de cuidados, estoy de acuerdo con Norma que es un desempeño laboral bastante precario. Desde nuestra plataforma, desde nuestra asociación, lo que hacemos es acompañamiento y apoyo a estas mujeres, más en el plano afectivo. Y, desde que ellas llegan, aterrizan, como quien dice, y algunas vienen atravesando ese primer duelo, que es dejar a tu familia, dejar a tus hijos. Es un proceso que muchas veces las mete también en depresión. Entonces, nosotros lo que vemos es la forma de acompañarlas, de que vayan saliendo de ese proceso negativo y comiencen un proceso de empoderamiento. Entonces, aunado a la precariedad del salario, como decía Norma, aquí yo he conocido más bajo todavía, 150, que ya eso es rayar no en la esclavitud, eso ya no tiene nombre con respectamente, aparte de las condiciones de servilismo en las cuales tienen que estar. Y esto se va según las necesidades que ellas mismas tienen, porque cuando vienen también con deudas, porque han tenido que financiarse ese viaje para acá, tienen que aguantar. Amén de cuando no consiguen a un empleador que va más allá, he conocido cuestiones de abusos también. Entonces ya entramos en otro terreno que es más difícil. Entonces, los cuidados debería partir desde el ámbito institucional, y más bien hay asociaciones que somos los que nos estamos haciendo cargo de visibilizar ese sector, porque está totalmente invisibilizado. Y ese proceso es duro para cada una de estas chicas. Pero con el acompañamiento que les damos, la sororidad que tratamos el arrope que tratamos de darle, porque eso es lo que nosotros hacemos, trabajar la parte afectiva y luego derivar, si se tienen algún tipo de otra necesidad, hacia plataformas hermanas o asociaciones hermanas. Y es un proceso que muchas veces a algunas les lleva menos tiempo, a otras les lleva años. Entonces, realmente lo que sí es fatal es la precariedad con la que se trabaja acá y que no se haga nada al respecto, sino que más bien se trata de invisibilizar más todavía. Pues voy a aprovechar, a dar las gracias también porque nos permitan estar en este espacio y hablar de lo que a las compañeras les pasa y nos cuentan, ¿no?
Y bueno, pues escuchando a Norma y a Aura, quizás decir que bueno, que sí, que nosotras lo que estamos viendo es que cuando hablamos de trabajo del hogar y de los cuidados y mujeres migradas, pues vemos dos cosas, ¿no? Primero, esa, desde luego, falta de reconocimiento sobre estos trabajos, ¿no? Por la división sexual de trabajo, por una mirada, ¿no?, patriarcal, pero lo que vemos también, y tiene que ver mucho también con lo que han mencionado las compañeras, es que hay una visión paternalista y lo que decía Raquel, colonial también, ¿no?, que está permeando en las prácticas, en las relaciones laborales que varias de estas compañeras nos narran. No digo que todas, pero varias. Y algunas de estas prácticas paternalistas y coloniales, en el mejor de los casos, son esto lo que decía Raquel, ¿no? Tenemos una chica migrada en la familia, pero en muchos otros casos lo que hay es una relación de desprecio, de malos tratos y de diferentes tipos de violencias, ¿no? Donde ahí, bueno, pues hablaremos más adelante. Y claro, y una vulneración de derechos laborales tremenda, donde todavía aquí en el País Vasco seguimos teniendo altos índices de relaciones laborales en las que no media un contrato y en las que cuando media un contrato, en ese contrato no se especifican bien cuáles son las condiciones laborales, ¿no?, en las que se realiza este acuerdo, donde los tiempos de descanso que marca la ley tampoco son respetados, y eso en detrimento de la salud física y emocional, sobre todo de las mujeres que están trabajando en la modalidad interna, ¿no? Además de esas otras situaciones más sangrantes, ¿no?, que me pueden mencionar las compañeras, situaciones de semiesclavitud, pero quiero decir que mayoritariamente no nos podemos dar de momento palmaditas en la espalda. Creo que tenemos todavía que hacer emergente, ¿no?, y generar más análisis sobre cuáles son las prácticas en lo concreto que se están dando en las relaciones laborales y hacer emerger estas realidades. Creo que tenemos que pensar que la mirada hacia las trabajadoras del hogar, muchas veces cuando hablaban, alguna de las ponentes hablaba de situaciones de trata, ¿no?, como un extremo, ¿no?, y una realidad muy doliente, pero que muchas veces la mirada que se tiene también es una mirada en la que no se la reconoce como persona en su totalidad. Mujeres que no han podido atender a su salud, bueno, no se la reconoce como persona en su totalidad, y porque además hay una demanda de cuidados y una desfamiliarización de lo que se ha llamado la externalización de estos cuidados. Desfamiliarización quiere decir que esa red familiar que estaba también deja de estar, a veces por cansancios, otras veces porque no reside aquí y otras veces porque simplemente ya no está, ¿no? Entonces, las compañeras no están atendiendo a cuestiones básicas, no están pudiendo atender a su salud, no están pudiendo ejercer derechos básicos como es el de atender a una situación de emergencia cuando tienen a su hija, a su hijo o algún familiar en el hospital y tienen que esperar a que las necesidades de cuidados de alguna principalmente una mujer de la familia, pueda ser más o menos, ¿no?, resuelta para entonces venir a cuidar a ese familiar y que esta persona a su vez pueda ejercer ese derecho a los cuidados, ¿no?, en su propio ámbito familiar. Entonces, bueno, situaciones hay muchas. Yo sí quería traer a colación esta porque me parece que es interesante. Cuando decíamos también en el debate de la conciliación, pues nos vamos a encontrar con situaciones y tensiones de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es la otra la que tiene las necesidades de cuidar de su familia? ¿Por qué negamos y por qué seguimos pensando que no tienen derecho a tener familia, ¿no? Que luego lo hablaremos en otras preguntas. Continuando un poco con la línea de la realidad laboral vasca que ya hemos introducido anteriormente y donde
Tanto Gorka como Sonia y Raquel también han hecho sus aportaciones sobre que el servicio doméstico y de los cuidados es al final una realidad que está en el sector servicios en Euskadi, es de la mayoritaria en cuanto a la empleabilidad. ¿Cuáles creéis vosotras que son las razones, ¿no? por qué es el espacio, ¿no?, laboral más relevante en Euskadi del servicio doméstico y de cuidados, ¿no? Y cómo lo veis, Pues me parece bastante obvio que tiene que ver con el envejecimiento de la población, con la reducción de las familias, porque cuando hablaban de que vienen a las familias, lo que nos encontramos cada vez, lo que empezaba siendo a veces anecdótico, pero cada vez es más frecuente en las narrativas de muchas mujeres, es que se quedan a cargo. No es que lleguen a una familia a cuidar a una persona mayor, se quedan a cargo de la persona mayor, ellas y sus recursos, muchas veces solo con un número de móvil como contacto, que a veces no contesta. Recuerdo una mujer que nos contaba que estuvo 2 días con el cadáver de la persona a la que cuidaba, porque no le contestaban el móvil del familiar de referencia, y no sabía qué hacer, ¿no?, con esas situaciones. Entonces, cada vez más es esta situación, y yo creo que es obvio que tener mano de obra barata, que tener mano de obra colonizada o con esos vínculos coloniales, permite desembarazarse de una tarea que no es grata, sobre todo la de los mayores, sobre todo la de las personas enfermas, porque yo creo que eso también es una realidad que es, para mí es evidente que se invisibiliza porque genera incomodidad y luego porque nos beneficia como sociedad. Por eso no se quiere dar voz a esta realidad, pero hay mujeres que en estas condiciones están cuidando personas enfermas de Alzheimer, personas con trastornos de salud mental graves, ¿no?, y cuya posibilidad de atender bien a estas personas es bastante limitada, no porque no quieran, sino porque son situaciones bastante graves. Pero bueno, ante la crisis, tanto la económica como las dificultades de cuidados, como la carencia de los servicios sociales que no alcanzan a cubrir todo lo que es esta demanda, siempre queda la opción del trabajo gratuito migrado bastante barato, ¿no? Y yo creo que lo que vemos nosotras son extremos. También hay mujeres que ganan 900 euros, y que me parecen bien ganados por todo el trabajo que hacen, y están las de 150. En el medio, digamos que más o menos el promedio de salarios están en los 400, 450, que es lo que están recibiendo las mujeres, y que aquí nos encontramos con una aceptación social que para las empleadoras, hablaré en femenino porque mayoritariamente son otras mujeres las que se encargan de la negociación de este contrato informal, pues les parece que están pagando bastante, ¿no? Y para las mujeres, en muchas ocasiones, cuando hacen la conversión a la moneda nacional, pues les parece que es bastante, ¿no? Entonces hay un pacto, ¿no?, implícito, tácito allí, que a todas les parece bastante de entrada, ¿no? Luego ya vamos viendo cómo no es bastante, ¿no?, para las necesidades que tienen que cubrir las mujeres, ni es tampoco muchas veces para las posibilidades de las familias, ¿no? Pero yo creo que una de las características que permea todo el trabajo, ese trabajo del que estamos hablando, no está invisibilizado, pero yo diría que por encima de esto está la hipocresía social, ¿no?, de estar siendo solidarios cuando en realidad lo que hay es una explotación y un aprovechamiento del trabajo de la mano de obra migrante, y que interesa que no salga a la luz, interesa a veces digamos dar voz a ciertas experiencias más extremas que nos indignan, pero la verdad es que estas son extremas y nos tienen que indignar, pero no es, ¿no? La mayoría lo que está haciendo es esta situación en donde parece que estamos pagando bien, ¿no?, parece que estamos cobrando bien, pero en medio de eso hay una dificultad para poner reglas claras en un mercado que está feminizado, desregularizado y
migrarizado, me acabo de inventar la palabra, ¿no? Bien, por un lado, pienso que está el desconocimiento de toda la realidad y eso pues incide directamente en las condiciones de precariedad, ¿no? Cuando llegan estas chicas, pues vienen con un desconocimiento total, vienen con cierta necesidad y para ello entonces aceptan cualquier tipo de condición que se le impone. También está la cuestión también depende del lugar de procedencia, porque algunas pues tienen como, podría decirse que más chispa, y son capaces de exigir un poco más a pesar del desconocer realmente la situación. También hablando del empleador, es esa mirada colonial, que es de aprovecharse de la situación, porque me voy a desprender, ahí coincido con Norma, me desprendo de mi responsabilidad, se la adjudico a esta chica y yo tengo mayor libertad y encima me sale barato. Pues es una cuestión que a nivel de sociedad se ha normalizado bastante. Entonces, es algo que hay que corregir. Bueno, yo me voy a referir también a otra dimensión, ¿no? O sea, sí que es un sector en el que con cierta rapidez, ¿no?, puedes empezar a generar ingresos y yo creo que eso es fundamental para las compañeras, ¿no? Pero también es verdad que los perfiles de las compañeras son variados y muchas vienen con, no solamente con niveles de formación medios y profesionales, sino también con experiencias laborales bastante ricas y diversas. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo el servicio doméstico o el empleo del hogar, mejor dicho, perdonar por utilizar ese término que no me gusta? Y también hay una cuestión que es fundamental, y es que a fuerza de estar trabajando en este ámbito, se nos van yendo otras capacidades con las que veníamos y necesitamos, ¿no?, necesitamos tiempo y necesitamos recursos y necesitamos que se nos facilite el acceso también, no solamente para nuestras homologaciones, sino también para seguirnos formando aquí. ¿Cómo se puede formar una mujer que trabaja, ¿no?, en el mejor de los casos, de lunes a sábado hasta mediodía? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede formar? ¿Qué inversión hacen estas trabajadoras cuando se quedan sin trabajo y no cuentan con un colchón como la prestación por desempleo que les permita también hacer un itinerario, ¿verdad?, formativo que les ayude también a tener, pues ampliar, ¿no?, sus oportunidades o posibilidades de mejorar su empleabilidad, ¿no? ¿Puedo comentar algo de lo que dices? Es verdad, en el programa de formación ocupacional que impulsa a Mujeres con Voz, una parte del trabajo consistía en cómo las mujeres hacían sus recorridos profesionales y veíamos que más de la mitad de todas las que participaban tenían licenciaturas no homologadas, ¿no? Y que, bueno, eso significaba también para ellas un problema de identidad, de autoestima, ¿no?, de estar haciendo un trabajo para que se saben sobrecualificadas y que esperan salir de eso, y cuando hacen la formación, pues los sábados a la tarde y los domingos en la mañana, ya lo sabemos que esos son los horarios que ponen las asociaciones, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es cubrir, ¿no?, esas carencias o esos servicios que no se dan a nivel público por diversas razones,
pero nos encontramos entonces con una prestación de cuidados con personal sobrecualificado para esto en muchísimas ocasiones y un deseo de querer salir de allí, pero luego ya vemos que a veces el deseo es más fuerte que las posibilidades reales de salir de este trabajo. Y no siempre, y es contradictorio con cuando yo le suelo preguntar, ¿y qué pasa cuando tu empleador o tu empleadora sabe que eres abogada, ¿no? Y que tú ejercías como tal en Nicaragua o en Honduras o en algún otro del país de origen? Y decía, bueno, algunos los ven bien y empezamos a charlar y entonces establecemos otra relación, y a otros no les gusta porque piensan que eso les acarreará problemas a la hora de la exigencia de derechos, con lo cual algunas también como estrategia optan por mentir en su formación y en su cualificación laboral. Sí, es que no sé, yo creo que viene bien que profundicemos ahora, ¿no? Porque, por otro lado, también en cuanto a por qué sigue siendo este nicho, o sea, no solamente quienes vienen con otras ¿no? experiencias, formaciones, ¿no? podrían intentar dar el salto a otros sectores o a otros tipos de actividad. La cuestión aquí también es que, como este no es un trabajo, no hablamos de trabajador, hablamos de chica, ¿no? Entonces, también es muy difícil entender cómo opera esto, ¿no? O sea, no hay una mirada sobre la profesionalización, hay una demanda sobre la profesionalización de este sector, pero una demanda más desde las políticas públicas que además hace que recaigan las espaldas de las mujeres. Y por el otro lado, las mujeres sí que tienen una alta motivación, ¿no? más allá de los estudios con los que vengan, para ser profesionales en este ámbito y poder mejorar sus condiciones laborales, ¿no? y poder dar el salto a otros, bueno, pues a otros nichos, ¿no? que se supondrían mejores, aunque con esta precarización, pues bueno, sabemos, ¿no? que tampoco ayuda a domicilio es que los servicios de ayuda a domicilio estén muy bien, pero están mejor, y lo que pasa, están más regulados, ¿no? Están, quizás eso, ¿no? Están más regulados, ¿no? A ver, también es cierto que tratamos de cubrir esas deficiencias con las escuelas de economía feminista para tratar de, que también es cierto que se da los fines de semana porque no tienen otro tiempo, pero es una manera de impulsarlas y de que ellas también vayan viendo otro tipo de realidad. Entonces, por mucho que ellas quieran de gestionar también esa autoformación para ellas mismas, porque ellas tienen también ese deseo de salir adelante, pero muchas veces o por la precariedad que tienen tanto en tiempo como en dinero, no les es posible. Bueno, comentabais, ¿no?, los perfiles. Al final, tanto Aura, que ha empezado comentando, tanto el perfil de algunas mujeres en que se pueden atrever o no más, ¿no?, a negociar o conocer un poco más cómo funciona el empleo del hogar y las condiciones laborales, pero también qué perfiles se buscan desde los empleadores, empleadoras, qué perfiles son los existentes realmente, cómo se conjuga todo este tema de cuando hablamos de perfiles de mujeres migrantes trabajando en el empleo del hogar y de los cuidados, ¿no? Tanto desde las dos ópticas, podemos decir, desde el lado de la empleadora, desde la demanda y desde la oferta también, ¿no? Hablando un poco en términos económicos. Bueno, nosotras no hacemos intermediación laboral, pero sí es que es verdad que a veces, ¿no? como saben que aquí hay un espacio de mujeres migradas que semanalmente nos juntamos, pues luego hablan, ¿no? Nos llaman a la fundación y bueno, pues nos toca un poco escuchar. Entonces, eso y lo que nos van contando las compañeras, no hay o sea, no se pide un perfil específico.